Hace unas semanas, grupos zapatistas partieron de México en una acción con una significancia histórica importante. Partieron de México hacia Europa, no solo para conmemorar y evocar aquel sentido de conquista y aquel viaje histórico, en muchos sentidos fatídico y trágico, que significó el arribo de fuerzas del Imperio Español hacia lo que hoy es América Latina, y en el fondo esta situación compleja de exterminio, de mezcolanza, de violaciones literales, de violaciones a derechos humanos, de sumisión, de esclavitud, y todos estos procesos históricos profundamente dañinos y nocivos, que sin embargo hacen que emerjan las sociedades que tenemos hoy en día. Estos grupos, después de problemas de tipo administrativos que tuvieron tanto con Secretaría de Gobernación como con la Secretaría de Relaciones Exteriores, que la Secretaría de Gobernación a muchos de ellos no les reconoce, para empezar, el estatus de mexicanos, y la Secretaría de Relaciones Exteriores no les quería otorgar pasaportes porque les faltaban documentos y por ancas y mangas. Bueno, ya llegaron a las Europas. La presencia de la delegación zapatista, por cierto, este artículo es de pie de página y recomiendo ampliamente leerlo completo. Dice: la presencia de la delegación zapatista en Europa genera entusiasmo entre sus simpatizantes, que celebran su voz anticapitalista que se estaba perdiendo a la izquierda, aunque reconocen que el impacto será limitado por estar confinado a círculos muy específicos. En Francia, la llegada de la delegación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional a Europa despierta ya entusiasmo y cautela, y también crítica, entre diversas personas de este lado del planeta, desde viejos conocidos hasta generaciones que eran adolescentes cuando el EZLN irrumpió en la escena mundial. La gira por la vida zapatista levanta mucha expectativa, pero también varias preguntas en quiénes se interesan en estos temas, cuando todavía ni arranca las actividades formales de este recorrido por Europa y el intercambio de opiniones y lecturas ha comenzado a darse. Este artículo me gusta en particular porque propone no solamente una romantización de lo que se está buscando, de los diálogos que se buscan plantear y se buscan avanzar a partir de esta gira, sino también ata y lo aterriza en una situación material, en la realidad en la que vivimos todos y todas, donde no hay ninguna ambigüedad respecto al sistema hegemónico en el que vivimos, el capitalismo, y además, ¿qué se entiende o qué se busca en realidad? Busca entablar un diálogo con distintos grupos de izquierda a nivel mundial, cuyos problemas, y esto es algo en lo cual nos enfocamos frecuentemente en Reporte Crítico, los problemas a nivel internacional muchas veces son los mismos. La principal distinción entre las personas no tiene que ver con raza, no tiene que ver con género. Evidentemente hay diferencias sustantivas fundamentadas, históricas, entre este tipo de correlaciones, pero la principal división entre las personas es, a mí me parece, el 1% de la población, quienes dominan en la élite económica mundial y quienes toman realmente las decisiones globales que impactan a millones de personas, versus el 99% de la población que tiene que vivir con las decisiones que tomaron ese 1%. Lamento romper cualquier esquema que tengas en tu mente, cualquier preconcepción de que vivimos en una real democracia, cuando en la realidad material lo que quiera esta élite económica se concede, se hace como tal, versus lo que quiere el resto de la población casi nunca se materializa. Para no irnos tan lejos, vayamos al tema de las vacunas. ¿Por qué en algunos países de los más avanzados del mundo, de los líderes, de los titanes en capitalismo, están acumulando tal cantidad de vacunas que se están literalmente echando a perder en sus bodegas porque ya no saben qué hacer con ellas? Y al mismo tiempo, hay países de los menos beneficiados, de los históricamente explotados del sur global, por este norte y por estas culturas occidentales, que también es un término que hay que medio revisar y hay que irnos quitando de la cabeza, pero bueno, para que se entienda, ¿por qué está pasando esta realidad? Algunos países no han ni siquiera empezado
real o material o sustantivamente una campaña de vacunación, mientras que otros países están tirando vacunas a la basura, se están echando a perder, incluso en sus refrigeradores, en sus almacenes, ya no saben ni qué hacer con esas vacunas. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué estamos al mismo tiempo en una crisis donde millones de niños y niñas a nivel mundial se mueren todos los días por hambre y por enfermedades prevenibles, y al mismo tiempo se está desperdiciando más comida que en ningún punto en la historia de la humanidad en estos países ricos? Esto es porque las élites de esos países lo deciden. Regresando al tema de las vacunas y para aterrizarlo en la realidad material, en lo que está pasando todos los días, hay discusiones fuertes sobre si liberar o no las patentes y la tecnología que permitiría producir a cualquier país del mundo las vacunas que necesitan. Cualquier país que tenga la capacidad instalada, por supuesto. Estamos hablando de países como México, como Sudáfrica, como la India, como Brasil, países que sí contamos con una tecnología, con capacidades que históricamente hemos desarrollado biológicos de este tipo, complejos. No somos ajenos a ese tipo de situaciones, pero que la principal razón por la que no podemos hacer es para proteger la propiedad intelectual, es decir, para proteger la exclusividad de cártel económico y para proteger las ganancias de unas pocas empresas. Estamos hablando de Pfizer, de AstraZeneca, ya sabemos las mismas empresas a nivel internacional que están protegiendo sus ganancias a costa del bienestar de todos. Esto es, si fuera una democracia como tal, ¿tú qué crees que sería la decisión correcta? Si haces una encuesta entre toda la población mundial y le planteas la pregunta, bueno, queremos, por un lado, vacunación universal o, por otro lado, inflar los bolsillos a Pfizer, AstraZeneca y estas empresas farmacéuticas internacionales. O sea, es la pregunta más obvia de la historia de la humanidad. O sea, ni siquiera es una cuestión difícil para ti y para mí. Pero ¿cuál es la realidad material? ¿Qué decisión se toma? Beneficiar primero a los bolsillos de estas personas y después, si nos queda, si nos sobra, si tenemos la capacidad de enviarte, entonces te damos vacunas y si las puedes pagar además. Esta gira zapatista nos revela una realidad distinta. Nos revela que los problemas globales que vivimos son esos, son comunes. Nosotros tenemos mucho más que ver con la clase media e incluso las clases bajas a nivel internacional. Tú señala un dardo. Tenemos más que ver con esa realidad que con la élite económica y material de nuestro propio país. La realidad de los hijos de Carlos Slim, de los hijos de Ricardo Salinas Pliego, es fundamentalmente distinta a la que vivimos tú y yo. Y eso que viven en este país. Puede que les gusten los tacos, como a ti como a mí, pero hasta ahí se queda la relación material que tenemos, la relación cultural que tenemos. Su experiencia de vida tiene más que ver con Elon Musk, con Jeff Bezos, con sus hijos, con un oligarca en Colombia, en Brasil, en China, en la India, en Malawi, que contigo y conmigo. Esto es así. La gira zapatista nos revela esas verdades, esta realidad, y nos muestra, no de forma romántica, no de forma utópica, sino de forma concreta y material, porque ellos y ellas mismas lo están implementando, una forma diferente de producir, beneficiando primero o ponderando primero el bienestar general y después entonces las ganancias. Rompen el mito de la meritocracia, rompen el mito de la perfección o inmaculación del mercado, el fundamentalismo del mercado que ha sido tan pernicioso los últimos 40 años y que nos ha llevado a niveles históricos de desigualdad en México y en el mundo. Estas personas nos muestran otra alternativa y por favor, abrámonos a lo que tienen que decir. De nuevo, recomiendo profundamente este y otros artículos de pie de página que hablan del tema. Hasta acá voy a dejar este comentario. Mucha solidaridad a la gente que está emprendiendo este viaje, que más allá de romantizarlo, de evocarlo, de, ay, qué bonito que están hablando. No. ¿Cuáles son las problemáticas complejas que están planteando? ¿Cuáles son las soluciones a esas problemáticas? ¿Cuáles son las organizaciones que se pueden vincular a través de nexos internacionales que pueden servir como un contrapeso real a los poderes fácticos, económicos y políticos que nos oprimen a todos y todas? Esas son las preguntas que debemos plantearnos y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional tiene mucho que decir al respecto. Muchas gracias por ver. Hasta acá dejo este comentario. Muchas gracias por compartir, por suscribirse y nos vemos hasta la próxima.